Aleluya, quiero compartir la palabra de Dios en esta hora. Sé que hoy es domingo, que quizá muchas personas eh, hoy irán a la congregación, otros tienen que ir a su lugar de trabajo, pero donde quiera que estemos, seamos agradecidos de Dios y demos gracias por lo bueno, por lo malo, porque la nevera te llena, porque la nevera te vacía, porque hoy quizás nos levantamos sin un peso, pero Dios, aleluya, nunca llega tarde. Damos gracias, Dios. Gracias, 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 Espíritu Santo de Dios. Bendecido el nombre de Jesús. Gracias, Espíritu Santo de Dios. El día de hoy tenemos un tema, la promesa de Dios. Aleluya. En José. ¿Cómo se cumple la promesa de Dios? En José. A veces entendemos que porque Dios tiene promesa para nuestras vidas, creemos que todo va a ir bien. Creemos que los procesos no van a acontecer. Aleluya. Pero José nos muestra que aún siendo él inmaduro, Dios lo llama, lo levanta, le da palabra, pero no le explicó lo que iba a acontecer. Solo le dijo lo que Dios iba a hacer con él. Y a veces los procesos nos alejan un poquito. A veces estamos siendo procesados y dejamos de orar, dejamos de creer lo que Dios había dicho. A veces dudamos de la palabra que Dios dijo de nosotros. Aleluya. Pero vamos a ver qué no tiene José. Vamos a ver. Génesis 37, su verso 5 en adelante. Dice la palabra de Dios en el nombre poderoso de Jesús. Y soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos, y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. Y él les dijo: oíd ahora este sueño que he soñado. He aquí que atábamos manojos en medio del campo, y he aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho, y que vuestro manojo estaban alrededor y se inclinaban al mío. Les respondieron sus hermanos: ¿reinará tú sobre nosotros o señorará sobre vosotros? Y le aborrecieron aún más a causa de su sueño y sus palabras. Aquí, mis amados, vemos que la historia de José, un joven que era amado por sus padres, un niño que era, aleluya, amado por Jacob, un niño que sus hermanos lo aborrecían porque veían que su padre le daba más amor a ellos, porque ese hijo era de una de las esposas por la cual él trabajó como 15 años. Aleluya, porque fue engañado. Pero aquí vemos que Dios llama a José y le presenta en sueño que él iba a gobernar sobre su familia. Pero él lo que no sabía, todo lo que tenía que acontecer para que eso suceda. A veces entendemos que tenemos una promesa o queremos lograr algo y entendemos que va a ser fácil lograrlo, que va a ser de la noche a la mañana, que va a ser como una varita mágica, ¡pam! Y ya vamos a tener lo que queremos. Pero no, las cosas del Señor son con un proceso en el cual nos enseña cómo debemos valorar la promesa que Dios tiene para nosotros, lo que vamos a alcanzar. Los procesos nos enseñan a madurar en Dios. Aleluya. Los procesos nos enseñan a estar más firmes de lo que Dios ha dicho. Aquí vemos que José inmediatamente, sus hermanos se llenan más de ira con él, lo venden como esclavo. Aleluya. Primero lo echan en una cisterna, querían matarle, lo echan en una cisterna, pero uno de sus hermanos vio y dio la idea de que lo vendan a Potifar. Lo vendan como esclavo. Dice que este hombre llega como esclavo a Egipto, llega a la casa de Potifar. Allí vemos que Dios está con él, no lo deja solo. Aleluya. Inmediatamente llega a aquel lugar, las obras de sus manos comienzan a florecer. Aleluya. Y comienza a Dios a poner gracia en aquella casa. Tanto así que Potifar lo deja como segundo en su casa. Pero sabemos que Satanás nunca se queda tranquilo. Sabemos que Satanás siempre quiere empañar lo de Dios en nuestras vidas. Y cuando vemos que José llega a aquella casa, la mujer de Potifar comienza, aleluya, este joven a agradarle. Ella se siente enamorada de este joven y veía como Dios, lo que Dios hacía con este joven. Y eso comenzó, aleluya, a llamarle la atención. Pero como ella ve
que José la rechaza. José, donde quiera que ella la asedia, se le embala, se le cuida, no le hace caso, porque él decidía primero serle fiel a Dios y en lo que creía que, aleluya, cometer el error. Su integridad era más pura que lo que él podía alcanzar. Y allí vemos que esta mujer le levanta una calumnia, como a muchas personas le levantan calumnia para que se empañe lo que Dios ha depositado sobre ellos. Y ahí José viene a la cárcel. Allí también en la cárcel, también Dios hace prosperar las obras de sus manos, lo pone en jefe de la cárcel. Allí llegan un copero y un panadero y le tienen un sueño en el que uno será devuelto al puesto y otro lo matarán. Allí se termina que el panadero es que debió de morir y así aconteció. El copero fue nuevamente al puesto, pero José le dice a este hombre, mira, acuérdate de mí con el faraón por lo que yo hice. Pero este hombre se le olvida. Pero más adelante dice que el faraón tuvo un sueño en el cual nadie de los que estaban ahí se lo, se lo sabían contar. Y cuando este copero se acuerda de lo que José había hecho, allí entonces traen a José con vestidura de lino fino, con vestidura de realeza, porque la calumnia no lo mató en aquel lugar. No, aleluya. El proceso de Dios en tu vida no se va a empañar por lo que levanten, por lo que te digan, por lo que no te digan. No, la promesa de Dios en tu vida se van a cumplir en el tiempo que Dios ha determinado. Y dice la palabra de Dios que cuando fue y el faraón le contó el sueño de las 7 vacas flacas, de las 7 vacas gordas y de las 7 vacas flacas, dice que José le aconseja al faraón que busque una persona. Él dijo, no hay más personas que tú, porque el propósito de Dios cuando llegue en tu vida, Dios va a poner gracia para que solo te seleccionen a ti, aunque te quieran meter en pie, aunque te quieran destruir, aunque te quieran, aleluya, golpear, aunque te quieran vender como esclavo, aunque te levanten calumnia. Dios dice que el proceso de Dios es hasta cuando Dios dice ya. El proceso de Dios es cuando ya tú estás preparado. Ahora es necesario que te levante como atalaya. Es necesario que te levante a cuidar esta nación. Bendecido el nombre del Señor. Y cuando el faraón lo escoge, dice la palabra de Dios que lo pone como segundo al mando. Pero sobre todas las cosas, nosotros debemos de perdonar cuando lleguemos ahí. Aleluya. Cuando Dios ya cumpla lo que Dios ha depositado en nuestra vida, nosotros tenemos que perdonar, porque lo que aconteció, que sus hermanos lo echaron en la cisterna, lo vendieron como esclavo, luego fue calumniado y lo entraron en la cárcel, era para que se cumpliera el propósito de Dios en la vida de José. Y dice que cuando lo ponen en aquel lugar, ahí vemos que viene la hambruna, pero ya Dios le había dado la sabiduría para que guarden alimento para ellos poder bendecir a otras naciones. Oye, lo que Dios ha depositado en tu vida no es tuyo, es para tú bendecir a otros. Ahora bien, el proceso que hemos de pasar no nos puede separar del amor de Dios. No podemos dudar de lo que Dios ha depositado en nuestras vidas, aunque muchos duden, porque sus hermanos fue lo primero que dudaron y se enojaron, porque él se creía, según ellos, importante, porque él se creía que porque su padre lo querían, bendecido el nombre del Señor, aleluya, él era el primero y no. Pero es necesario que creamos en lo que Dios ha depositado en nuestras vidas. Y recibiremos la gracia de Dios, porque el don que Dios ha puesto en tu vida no es tuyo, es de Dios y es para bendecir la iglesia, es para edificar la iglesia. Y por eso es necesario que hoy tú y yo estemos firmes en el Señor, viendo la promesa de Dios, viendo el propósito de Dios cumplirse en nuestras vidas. El proceso nunca te va a apartar de Dios. El proceso nunca te va a apartar de Dios. El proceso te va a acercar más a Dios. El proceso te va a enseñar a madurar en el Señor. El proceso te va a enseñar a cuando llegue la promesa, tú valorar lo que Dios depositó, porque ya ha pasado muchas batallas, ha librado muchas batallas por una palabra que Dios dijo de ti. Santo, una sola palabra que Dios dijo de ti. Aleluya.
tú vas a recibir la promesa de Dios, va a haber el cumplimiento de Dios en su tiempo. José vio la promesa de Dios en su tiempo. Y Dios preservó su familia completa para que ellos vieran lo que Dios había dicho de él. Y sirvió de alimento para su descendencia. Aleluya. Dios lo puso a guardar alimento para aún bendecir al pueblo de Israel y a todas las naciones que estaban a su alrededor. Así que, mis amados, hoy es un domingo de dar gracias a Dios, de gracias por el cumplimiento que usted va a ver de la palabra de Dios sobre sus vidas. Así que, mis amados, de gracias por su familia, como decía ahorita al inicio, de gracias por sus hijos, ore por sus hijos, bendiga a sus hijos, no use maldición con sus hijos, porque dice la palabra de Dios que nuestros hijos son herencia de Dios. Entonces, no diga, mira, hijo del, no, bendiga su vida, dígale, mira, tú eres precioso, tú eres valiente, aleluya, tú eres sabio, aleluya, no le diga bruto, no le diga cosas que marquen sus vidas, no, comience a bendecir su familia y dé gracias por ello, aún por lo que son cabezones, como muchos dicen que son la oveja negra de la familia, de gracia por ello, que Dios va a cumplir su propósito, profetice sobre ello vida, profetice que Dios va a ser, van a ser un profeta en el Señor, van a ser, aleluya, predicadores, van a ser misioneros, aleluya, véalo como Dios lo ve. Amén. Así que damos gracias en esta hora, en el nombre poderoso de Jesús, porque Él ha sido bueno, porque Él ha sido misericordioso. Damos gracias a Dios por todo lo que Él ha permitido. Damos gracias por lo que están conectados ahí. Que Dios bendiga su vida. Que Dios haga prosperar las obras de sus manos en el nombre de Jesús. Si usted, aleluya, en esta hora es enemigo de su madre, de su padre, de un hermano, llámele y pídale perdón. Y dé gracias por ello. Aún por sus errores, dé gracias. Aunque usted lo ha aconsejado varias veces y siguen igual, de gracia por ello y perdónelo. Amén. Porque a veces hacemos cosas que no es porque nosotros queremos, sino porque la influencia que de las cosas que le hemos abierto puerta trae su consecuencia. Así que perdónelo, ámelo, bríndele su amor, bríndele su apoyo en lo que necesiten. A cualquier hermano suyo que incluso esté en los vicios, mira, dígale, yo te quiero ayudar, ve a un lugar donde tú te puedas restablecer, yo te voy a apoyar, porque a veces hay personas que están así porque necesitan del amor de alguien, necesitan que alguien le brinde el amor que tuvo Cristo por nosotros, necesitan que alguien le dé un abrazo, le diga, manito, yo te amo, pero necesito que tú cambies. Y eso es lo que debemos hacer, amar, brindar el amor, el apoyo que necesita. En el nombre de Jesús. Y no tan solo familiar, hasta un amigo que le ha hecho algo. Yo sé que es difícil perdonar, pero uno recibe una liberación cuando uno perdona.